Muy buenos días con todos, vamos a continuar el curso de física y el tema que vamos a tratar es estática 2, lo que es primera condición de equilibrio. Vamos a recordar un poco lo que es el DCL, que es el diagrama del cuerpo libre, con este ejercicio en el cual graficamos aquí. Recuerden las fuerzas principales que son, primero la fuerza de gravedad, o llamado peso también, que sería la flecha de color verde. Siempre se dibuja una flecha hacia abajo, ¿no? Perpendicularmente hacia abajo. FG significa fuerza de gravedad, también llamado peso. También vamos a graficar la normal, o también llamada fuerza normal, ¿no? Con la letra N, que sería esta flecha de color morado, que es perpendicular, ¿no? Acá forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Como verán, acá hay un cuadradito 90 grados. ¿Con quién? Contra la superficie inclinada, contra la superficie de contacto en realidad. Entre el bloque y la superficie de contacto va a generar siempre 90 grados. O sea, tienes que entender que la flecha que se dibuja no es en cualquier dirección, es perpendicular a la superficie de contacto, al piso. En este caso el plano inclinado puede ser vertical, horizontal, en cualquier dirección, pero siempre tiene que entrar de manera perpendicular, formando 90 grados, ¿ya? No vayas a dibujarlo en cualquier dirección. Y finalmente la tensión que va sobrepuesta en la cuerda, ¿no? De esta manera siempre analiza, ¿no? El bloque está inclinado, en un plano inclinado, por lo tanto por el propio peso va a querer caer, descender, ¿no? Por esta bajada. Por lo tanto, la tensión va a querer que no caiga, lo está sosteniendo. ¿Mediante qué? Aplicando una tensión. Entonces, por eso que la fuerza de tensión se grafica siempre apuntando en sentido contrario, hacia arriba en este caso, ¿ya? Eso tienes que entender. Las flechas tienen un sentido en las fuerzas. No voy a poner la flecha en cualquier lugar. No son líneas, son flechas. Y la dirección hacia donde me indica esa flecha es la dirección hacia donde está siendo aplicada la fuerza, en este caso la tensión, ¿ya? Ahora, hemos analizado, bueno, acá dice las fuerzas y cómo se grafica el DCL, pero ahora vamos a ver qué condiciones se tienen que cumplir para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Eso es lo principal, el equilibrio que vamos a ver ahora. ¿Qué significa que un cuerpo se encuentre en equilibrio? No es la pregunta, lo que tenemos que analizar. Significa lo siguiente: todo cuerpo va a estar en equilibrio mecánico, pero va a existir dos tipos, un equilibrio estático y un equilibrio cinético, ¿ya? Un caso puede ser que un cuerpo esté en reposo, que no tenga velocidad, que esté quieto, ¿no? Por ejemplo, coloco encima de una carpeta, coloco mi cuaderno, nadie lo va a mover, está estático, ¿no? Está en estado de reposo, tiene velocidad cero, no tiene velocidad, ¿no? Pero sin embargo, si yo le aplico ¿no? Lo empujo un poco, va a adquirir un movimiento, una velocidad, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que le aplico lo empujo y aplico una velocidad constante que no va a detenerse nunca, imaginariamente, obviamente, ¿no? Entonces el cuaderno se va a deslizar por esa superficie a una velocidad constante. Entonces se le llamaría ahora equilibrio cinético. O sea, equilibrio estático cuando el cuerpo está en reposo, no tiene velocidad, por eso acá ponen velocidad cero. Equilibrio cinético cuando tiene velocidad constante. Pero como vas a recordar ahora, cuando hablamos de velocidad constante hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que hemos estudiado ya, un MRU. Entonces un MRU se cumple que la velocidad es constante y que la aceleración es cero, no existe aceleración, porque como la velocidad es constante, no va a variar la velocidad, por lo tanto no existe aceleración, ¿no? Entonces tenemos acá dos tipos de equilibrio. En ambos casos se encuentran en equilibrio y se va a cumplir obviamente la primera condición de equilibrio, ¿no? Que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, la sumatoria vectorial de las fuerzas que afecten a dicho cuerpo tiene que ser nula. O sea, en otras palabras, la suma vectorial de las fuerzas que pueden estar aplicadas a un cuerpo tiene que ser cero. Pero esto no lo vamos a utilizar porque no hemos trabajado de manera vectorial, trabajamos de manera escalar, que sería esto que está acá. Vamos a decir acá que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, que apuntan hacia arriba, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y también la sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a sumatoria. Este signo se llama sigma, ¿ya? Este símbolo se llama sigma y significa sumatoria. Sumatoria de las fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Si cumplen estas dos ecuaciones, lo vamos a aplicar ahora en los ejercicios, ¿ya? También tenemos que conocer lo que es una polea. Una polea dice que es un instrumento cuya función básica es cambiar la dirección de una fuerza. Para una misma cuerda que rodea una polea, la tensión es la misma en cada punto de dicha cuerda. Tenemos acá una polea, ¿ya? Y acá, esto que está por acá alrededor es una cuerda, ¿ya? Que va a pasar alrededor de la polea, pero la polea va a girar y va a hacer que se mueva obviamente las fuerzas, ¿no? Pero como es la misma cuerda, va a tener la misma tensión. Por ejemplo, acá hay una tensión T, porque es una cuerda y no una tensión, y por acá le hemos puesto F, ¿no? Pero esta fuerza que va a salir de esta cuerda, que es la misma, va a tener que ser igual a la tensión porque es la misma cuerda, ¿ya? En eso se cumple que en una polea, la cuerda que sale por el lado izquierdo y que sale por el lado derecho
va a ser el mismo valor, ¿ya? Vamos a los ejercicios y acá tenemos que calcular el módulo de la reacción del piso, ¿no? Vamos a recordar eso que te expliqué, que es la primera condición de equilibrio. Pero para eso primero analizo el bloque que tengo. Mira, tengo un bloque de 2 kilogramos, tengo una fuerza que está siendo aplicada hacia abajo de 10 newton y tengo una gravedad. Bueno, la gravedad simplemente se apunta hacia abajo siempre, ¿no? Hemos visto que la gravedad siempre va hacia abajo, ¿no? Es un dato, vale 10 siempre, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, siempre lo primero que vas a hacer en este tipo de problemas es hacer su diagrama del cuerpo libre. Para hacer el diagrama del cuerpo libre lo que tengo que hacer es graficar todas las fuerzas. En este bloque ya me dan una fuerza graficada que es 10 newton, pero falta acá que graficar el peso, ¿no? Entonces grafico el peso, siempre vertical hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto vale? El peso sería 2 por 10, porque acuérdate que la masa es 2 kilogramos, pero se multiplica por la gravedad que es 10, entonces el peso sería el valor de 20 newton, ¿no? Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿eh? Después lo vamos a calcular, pero vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? ¿Listo? Seguimos por acá. Luego voy a graficar algo más. Mira, acá hay un contacto entre el bloque y la superficie, y eso sería una fuerza normal, ¿ya? Una fuerza normal que en este caso le voy a poner la letra N, ¿ya? Es una fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto. Ya no tenemos más fuerzas, o sea, si aplicamos lo siguiente que está acá. ¿Cómo se aplica de esta forma? Me dice que estamos trabajando en el eje Y, en el eje vertical, ¿ya? No hay ninguna fuerza en el eje X, en el eje horizontal, solamente en el eje horizontal. Antes de aplicar esta condición de equilibrio voy a hallar primero la fuerza de gravedad, ¿no? Y recordar que la palabra reacción es igual a la fuerza normal. Cuando me dicen reacción del piso, significa hallar la fuerza normal. Ahora si hallamos Fg, o sea la fuerza de gravedad, sería masa por gravedad, y la masa te dije que era 2, la gravedad es 10, por lo tanto 20 newton vale la fuerza de gravedad. Ahora sí voy a aplicar la primera condición de equilibrio, ¿ya? Sumatorias que van hacia, las fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerza va hacia arriba? Mira la flecha. ¿Qué fuerza de estas 3 flechas tengo? 3 fuerzas. Cada flecha es una fuerza. ¿Qué flecha apunta hacia arriba? N, ¿no es cierto? Entonces acá sería N igual a ¿quién? A las fuerzas que van hacia abajo, que sería 10 newton, que es la fuerza que me dieron el dato, y Fg, que he calculado que vale 20. Por lo tanto acá tendría lo siguiente. N es igual a Fg más 10, ¿no? Pero Fg calculé que era 20, por lo tanto N valdría 20 más 10. Y esto sería mi respuesta, ¿no? El valor de 30 newton, ¿no? Y lo tengo graficado acá, mira, para que lo puedas apreciar. Simplemente lo corté para ponerlo por acá, ¿no? Entonces la fuerza normal o la fuerza de reacción vale 30 newton, ¿ya? Hemos aplicado de esta manera en el eje Y. Si hubiéramos tenido fuerza en el eje horizontal, también aplicábamos esta otra condición que está acá abajo, ¿no? Que es en el eje X, ¿ya? Pasamos para el ejercicio 2 y me dice calcula el módulo de la tensión en la cuerda. Y acá hay una cuerda que sujeta este bloque de 4 kilogramos, pero a su vez también veo una fuerza que está saliendo por acá al lado derecho, que es 95 newton, y una fuerza por acá arriba de 20 newton que va hacia la izquierda. El piso obviamente está en contacto con el bloque, ¿no? Ahora sí, primero voy a graficar la tensión. La tensión sería la cuerda que está por acá, ¿ya? Pero la tensión, ¿no es cierto? Obviamente el graficarla tiene que ser hacia la izquierda, porque esta fuerza de 95 está jalando el bloque hacia la derecha. Por lo tanto la tensión de la cuerda siempre se opone al movimiento, sería hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué más puedo graficar acá? Puedo graficar el peso, ¿no? Puedo graficar el peso por acá, ¿no? Colocamos el peso, Fg, y también puedo graficar la fuerza normal, ¿no? Graficas la fuerza normal, también no hay problema, ¿no? Pero en realidad no me va a servir mucho de nada graficar la normal y la fuerza de gravedad en este caso, porque el problema está en el hallar la tensión, y la tensión se encuentra en qué eje, en el eje X. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Mira, yo tengo acá dos igualdades, ¿no? En este caso no me conviene aplicar la de arriba, me conviene aplicar la de abajo, porque es en el eje horizontal, en el eje X, donde quiero hallar la tensión que se encuentra ahí. Entonces aplico esa condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas a la derecha igual a sumatoria de fuerzas a la izquierda. Y analizamos el gráfico. ¿Qué fuerza va a la derecha? 95. ¿Y qué fuerza va a la izquierda? Tenemos 2. T más 20. Entonces pondríamos así. 95 igual a 20 más T. Resolvemos y tenemos el valor de la tensión. 75 newton. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a trabajar el problema número 3. Me dice calcule el módulo de la tensión en el cable 1. ¿Ya? Acá tenemos el cable 1, esta es una polea, y te expliqué una polea, acá está bordeando la cuerda de la polea, y por acá otra cuerda más que sostiene un bloque de 4 kilogramos, ¿ya? Ahora,
¿Qué es lo que hacemos acá? Primero graficamos las fuerzas en todas las cuerdas que podemos observar acá. Primero en la cuerda número 1, que es la tensión que me piden hallar, y también en la cuerda que está bordeando la polea, que viene a ser la misma, porque es la misma cuerda, es la misma tensión, ¿no? Entonces acá le voy a poner el valor de T, ¿no? Porque es la tensión, y acá también le puedo poner el mismo valor. Es la misma tensión, acuérdate que es la misma cuerda. Por acá va a existir una tensión también, ¿ya? En esta cuerda que está uniendo a la polea con el bloque 4 kilogramos. Pero no la conozco, entonces le voy a poner el valor de X, ¿ya? No conocemos cuánto vale esa tensión. Y por acá voy a encontrar el peso, ¿no? En este caso el bloque 4 kilogramos, que le voy a llamar el valor de FG, ¿no? Fuerza de gravedad. A ver, ¿qué es lo que vamos a analizar? Primero vamos a analizar la polea, ¿ya? La polea sería esto que está acá arriba. Y después analizamos el bloque 4 kilogramos. En una polea se cumple siempre lo siguiente, mira, estas dos tensiones apuntan hacia arriba, obviamente, ¿no? Y acá hay una tensión en esta cuerda que es X, pero esta tensión que está acá va a ser la suma de estas dos. Se va a cumplir eso, ¿no? Se cumple siempre en una polea que T más T me va a dar X, por lo tanto el valor de X valdría X, el valor de X valdría 2T, perdón, ¿ya? Siempre se cumple, eso es como que se divide entre dos partes, ¿no? Iguales. Esta cuerda T y T, por lo tanto esta que sostiene a ambas va a ser la suma de ambas, pues, ¿no es cierto? Esta cuerda es como decir una sola cuerda, pero que sería la suma de T más T, ¿ya? Eso se cumple en una polea, ¿ya? Cualquier polea que tú veas, esta tensión va a valer lo mismo que la de la izquierda y la derecha, y la suma de las dos me va a dar la que está en el medio baja, en la parte de abajo, ¿ya? Que sería, en este caso le he puesto aquí, pero lo hemos hallado, vale la suma de T más T, 2T, ¿ya? Ahora sí, voy a hallar la fuerza de gravedad. Como la masa es 4 kilogramos, sería 4 por 10, 40 newton. Ahora voy a analizar esta parte de abajo, solamente el bloque de 4 kilogramos. Corto esta parte, lo pongo por acá, mira. Y analizo que tengo fuerza de gravedad y tengo el valor de la fuerza X, ¿no? Y como estoy en el eje Y, trabajo la primera condición de equilibrio para el eje Y, que será la sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo, ¿no? Y pondría de esta manera, ¿no? X es la fuerza que va hacia arriba y hacia abajo va FG. FG ya lo conozco y X también ya conozco, vale 2T. 2T igual a 40. Despejo y tengo el valor de T. ¿Cuánto vale? 20 newton. 40 entre 2, ¿no? Y la tensión, acuérdate que era la tensión en esta cuerda, en la cuerda 1, ¿no? Que es lo que me piden ayer. O cable o tensión o cuerda es lo mismo, ¿no? Ya, chicos, seguimos entonces con el problema número 4. Calcula F más T si el cuerpo se encuentra en equilibrio. A ver, tenemos acá un bloque de 4 kilogramos que está siendo sometido por una fuerza hacia la izquierda F y una fuerza a la derecha 20 newton, pero estas dos fuerzas están en el eje X, en el eje horizontal. Pero también tengo una cuerda que sostiene ese bloque, entonces como es una cuerda, tiene una tensión, la grafico la tensión, en este caso va a ser hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque el peso va a hacer que este cuerpo caiga hacia abajo, y el peso lo grafico también por acá, ¿no? Una flecha hacia abajo. Pongo acá entonces fuerza de gravedad, ¿ya? Tenemos ahí gráfica, hay 4 fuerzas, ¿ya? Voy a calcular la fuerza de gravedad, que sería masa por gravedad, sería 4 por 10, 40 newton. Ahora aplico primera condición de equilibrio. Primero voy a aplicar la primera condición de equilibrio para el eje Y, en el eje Y, el eje vertical. La sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. En este caso, en el eje Y tengo una fuerza que va hacia arriba que es T, ¿no? Y una fuerza de abajo que es FG. Por lo tanto, digo T es igual a FG, por lo tanto T vale 40, porque FG vale 40. Ahora voy a hallar en el eje X, sería sumatoria de fuerzas a la derecha con sumatoria de fuerzas a la izquierda, ¿no? ¿Y qué fuerza apunta hacia la derecha? En este caso es 20 newton y hacia la izquierda es F. Entonces pondría acá el valor de 20 igual a F. Ya tengo el valor de F y el valor de T, por lo tanto me piden hallar la suma, ¿no? Y la suma sería F más T, sería 20 más 40, y la respuesta sería 60 newton, ¿ya? De esta manera se resuelve este tipo de problemas. Pasamos al problema 5 y me dice, si el cuerpo está en equilibrio, calcule el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda T. A ver, tenemos acá este diagrama. Tenemos una fuerza de 60 que está sometiendo el bloque hacia la izquierda y una de 20 que somete hacia la derecha, pero tenemos una cuerda que está adherida a esta pared vertical y que también sostiene el bloque. Pero ¿hacia dónde iría esa tensión? Iría hacia la derecha. Lo voy a graficar por acá, mira, ahí está. ¿Por qué hacia la derecha? Porque esta fuerza de 60 está jalando hacia la izquierda, por lo tanto esta cuerda lo sostiene en sentido contrario, ¿no? Se tensiona, pero ¿en qué sentido? Hacia la derecha. Ahora sí, como vemos, solamente vemos fuerzas en el eje X, ¿no? En el eje horizontal. Entonces aplico primera condición de equilibrio, digo sumatoria de fuerzas a la derecha igual a sumatoria de fuerzas a la izquierda,
y digo, a ver, ¿quiénes son los que van a la derecha? Tensión, la T y 20, ¿no? Entonces sería T más 20 igual a la que va a la izquierda, que es 60. Despejo y tengo el valor de T, que sería 60 menos 20, 40 newton. ¿Ya? ¿Está bien? Acuérdate, eso significa sumatoria, sumar las fuerzas que van a la derecha. T más 20 van a la derecha, por eso lo he sumado. Y acá es sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. La única es 60, por eso que pongo simplemente 60. Si hubiera habido otra fuerza más que va a la izquierda, le sumaría acá 60 más algo más. Y de ahí simplemente resuelves la ecuación y la tensión vale 40 newton. ¿Ya? Pasamos al problema 6 y me dice si el bloque se encuentra en reposo, calcule F. Tenemos acá un bloque en reposo. Tenemos dos fuerzas hacia la izquierda que es 15 y 20 newton y una fuerza hacia la derecha que es F. Entonces nuevamente tenemos fuerzas solamente en el eje horizontal. Aplico primera condición de equilibrio. Fuerzas a la derecha igual a fuerzas que están a la izquierda, ¿no? A ver, a la derecha solamente tengo F y a la izquierda sí tengo 2, que sería 15 y 20. ¿Qué hago? Como son 2, los tengo a sumar, ¿no? Entonces sería F igual a 15 más 20 y el valor de F, que es lo que me piden, sería el valor de 35 newton. ¿Está bien, chicos? Entonces hemos resuelto ya unos ejercicios y bueno, quedaría una tarea pendiente. Nos estamos viendo entonces, chicos, nos quedamos hasta aquí con el tema de condición de equilibrio y continuamos ya la próxima clase con el tema de la segunda condición de equilibrio que nos falta ver. Ya, nos vemos, nos quedamos hasta aquí. Hasta la próxima, cuídense, chao.